Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. El día de hoy nos encontramos igual en las instalaciones del INSABI, pero estamos en una sala diferente a la que tenemos de forma habitual. Tenemos como invitado especial al doctor José Ángel Baltasar Torres. El doctor es especialista en medicina crítica, adscrito actualmente al área de terapia intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. También forma parte como profesor del Tecnológico de Monterrey y pues nos va a compartir el día de hoy 2 horas de su valioso tiempo y de su ocupada agenda para hablar un poquito más acerca de ventilación mecánica. Muchísimas gracias, doctor. Bienvenido. El micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a la doctora Ana Lucía Domínguez la invitación, al INSABI la invitación para participar en esta serie de charlas acerca de aspectos de los cuidados intensivos que pues ahora se hace muy importante de cara a esta pandemia. El tema de hoy es análisis de curvas en ventilación mecánica. Consideramos que este tema podría ser de interés para muchos de ustedes debido a que pues en la actualidad hay muchos médicos o personal de la salud que está manejando pacientes gravemente enfermos con ventilación mecánica y que este sistema de monitoreo podría ser útil para optimizar el manejo de los pacientes que requieren ventilación mecánica. La ventilación mecánica podemos entenderla como un sistema de soporte a la función respiratoria que nos permite ganar tiempo en tanto que la enfermedad que está causando la insuficiencia respiratoria se resuelve. Es necesario entender que la ventilación mecánica no intenta curar la causa de la insuficiencia respiratoria. Lo que hace es ayudar a la función pulmonar a mantener ciertas funciones, en tanto que por otros medios nosotros logramos la curación de la causa que está condicionando la insuficiencia respiratoria. Obviamente, al utilizar un ventilador mecánico necesitamos tener en mente cuáles son los objetivos clínicos que queremos lograr con un ventilador mecánico. En términos generales son estos tres. Por un lado, mejorar la oxigenación. Este tipo de pacientes que estamos tratando ahora son pacientes que llegan con hipoxemia grave, con hipoxemia refractaria que no responde a otras medidas de aporte de oxígeno suplementario, y entonces uno de los objetivos clínicos es mejorar la oxigenación. El otro es facilitar la eliminación de dióxido de carbono, es decir, favorecer la ventilación alveolar y con ello resolver o evitar la acidosis respiratoria. Y por último, disminuir el trabajo respiratorio, que es otro fenómeno que estamos observando muy alterado en los pacientes con COVID-19. Ellos, aunque no refieren disnea, llegan con un incremento importante del trabajo respiratorio y esto hace que puedan consumir una gran cantidad de oxígeno solo para respirar. En condiciones normales nosotros consumimos, de todo el consumo corporal total de oxígeno, utilizamos alrededor del 5% para mover los músculos respiratorios y poder respirar. Pero en condiciones de insuficiencia respiratoria este porcentaje puede incrementarse hasta 40 o 50%, de tal manera que resulta muy alto el gasto que hay que hacer en consumo de oxígeno para poder respirar. Entonces, otro de los objetivos clínicos es disminuir el trabajo de la respiración. Pero como todo lo que nosotros hacemos, la ventilación mecánica también conlleva riesgos, y uno de los más sonados, hay muchos riesgos que se corren cuando un paciente se somete a la ventilación mecánica, pero uno de los más importantes, uno de los que más atención ha recibido, es el conocido por sus siglas como BILI, o lesión pulmonar inducida por el ventilador, BILI por sus siglas en inglés. De tal manera que, debido a que con el ventilador que originalmente lo estamos utilizando para tratar de ayudar a la función respiratoria del paciente, pues ahora puede también convertirse en un elemento que nos
produzca alteraciones en la función pulmonar del paciente y que incluso pueda empeorar su pronóstico. Un ventilador mecánico mal programado es capaz de producir una lesión pulmonar como la que vemos en el SIRA ocasionado por enfermedad, de tal manera que la ventilación mecánica requiere un monitoreo muy cercano, muy estrecho. Tradicionalmente han existido varios sistemas de monitoreo para utilizarse en los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica, obviamente los gases sanguíneos, obviamente la mecánica respiratoria y la función de los sistemas orgánicos, porque los órganos diferentes del pulmón también pueden verse afectados cuando se utiliza ventilación mecánica de presión positiva. Y quizá más recientemente uno de los sistemas de monitoreo más nuevos es la utilización de gráficos para permitir el monitoreo de la ventilación mecánica. Los primeros ventiladores que utilizamos hace mucho tiempo, que eran ventiladores mecánicos puramente, pues no tenían ni pantallas, no tenían todo lo que ahora las máquinas nuevas nos permiten utilizar. Pero a raíz del advenimiento de los sistemas de computación, de los microprocesadores incorporados a las máquinas de ventilación mecánica, pues ahora es posible contar en ellas con pantallas que nos permitan mostrar gráficos y estos gráficos a su vez nos permitan monitorizar la ventilación mecánica. Entonces, el uso de gráficos en ventilación mecánica tiene varias utilidades. Obviamente, pues, es una forma visual del monitoreo. A través de ella nosotros podemos observar cómo están las propiedades mecánicas del sistema respiratorio, no solamente del pulmón, sino también de la caja torácica en el cual están contenidos. Podemos también detectar algunos problemas técnicos en la programación del ventilador que nos permitan tener una mejor programación de ellos, es decir, mejorar el ajuste del ventilador, y son una herramienta también muy útil para la enseñanza y el adiestramiento de la ventilación mecánica. El estar viendo imágenes nos permiten entender muchos de los conceptos de ventilación mecánica de una manera un poquito más fácil. De ahí que pues, la utilidad de este tipo de gráficos ha sido cada vez más reconocida y cada vez más utilizada. Existen diferentes tipos de gráficos para utilizarse en el monitoreo de la ventilación mecánica, pero en términos generales se dividen en dos grupos grandes. Un primer grupo que se les conoce generalmente como curvas de ventilación mecánica, que es a los que el día de hoy nos vamos a enfocar al monitoreo de las curvas, y la característica de estos gráficos es que contrastan una de las variables ventilatorias. En este caso estamos viendo una curva de presión de la vía aérea, contrastan una de estas variables contra el tiempo. Aquí en la figura que les estoy poniendo como ejemplo tenemos una curva de presión, y en el eje de las Y, en el eje vertical, tenemos la unidad de medida de la presión, que en ventilación mecánica habitualmente es en centímetros de agua, y en el eje de las X, en el eje horizontal, tenemos el tiempo, que en ventilación mecánica generalmente se cuantifica en segundos. A este tipo de gráficos que contrastan la unidad de medida de la variable que está graficando contra el tiempo, se les conoce como curvas. El otro tipo de gráficos muy utilizado, que también brinda mucha utilidad, es el contrastar dos variables ventilatorias entre sí. A estos generalmente se les conoce como lazos o bucles o loops en inglés. Y ellos contrastan una variable. Aquí en el ejemplo sería el volumen corriente, que está expresado generalmente en mililitros, y contra la presión. Esta sería un lazo presión-volumen. En el eje de las Y tenemos el volumen en mililitros, y en el eje de las X tendríamos la presión en centímetros de agua. Podemos contrastar también el volumen y el flujo, la presión y el flujo, y todos ellos se les conoce como lazos. El día de hoy vamos a enfocar, como les decía, la atención en el análisis de las curvas.
En ventilación mecánica invasiva existen una serie de parámetros ventilatorios que tenemos que entender para poder saber, para poder comprender lo que está ocurriendo en la vía aérea del paciente. Hemos oído hablar de volumen, hemos oído hablar de presión, hemos oído hablar de flujo, de ciclado, de disparo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos conceptos entran dentro de lo que conocemos como el ciclo respiratorio. De tal manera que en un gráfico lo que tenemos representado es un ciclo respiratorio. En una curva lo que tenemos representado es un ciclo respiratorio. En esta imagen estoy utilizando una curva de presión nuevamente para ejemplificar lo que ocurre en un ciclo respiratorio. Aquí tenemos dos curvas, son las dos curvas de presión que están contrastando pues esta variable presión contra el tiempo. Y en esta gráfica podemos observar diferentes momentos de ese ciclo respiratorio. Uno, el primero que vamos a llamarle aquí inicio, podemos encontrarlo en la literatura como disparo, como trigger o trigger en inglés, pero bueno, es el inicio. Aquí se refiere al punto del ciclo y en el gráfico, al punto en el cual inicia un ciclo respiratorio, inicia la respiración. Este inicio del ciclo siempre inicia con la inspiración, no con la expiración. Siempre el inicio es el inicio de la inspiración. Aquí en este gráfico, en esta parte de la curva lo vemos en este punto y acá lo vemos en este otro punto. Ahí sería el inicio de un ciclo respiratorio. Luego viene otro concepto que conocemos como límite. Aquí entendemos como límite el momento en el cual el ventilador mecánico deja de entregar volumen corriente a la vía aérea del paciente. Empieza a entregar volumen corriente, empieza a subir la presión en la vía aérea del paciente y en este momento, en este punto, se deja de entregar aire a la vía aérea del paciente y por lo tanto ya no se eleva más la presión. Aquí en este gráfico estaría ahí y en este otro gráfico lo tenemos en este punto. Este límite puede ser un límite por volumen, cuando nosotros establecemos en el ventilador mecánico que queremos proporcionar un determinado volumen corriente, o puede estar programado por presión, es decir, nosotros le decimos al ventilador mecánico cuál debe ser la presión máxima generada en la vía aérea y en ese momento suspender la entrega de aire. Entonces, este es el límite. Y tenemos un tercer momento en el ciclo respiratorio que es el conocido como ciclado. El ciclado es el momento en el cual pasamos de la inspiración a la expiración. El momento en el cual el paciente empieza a expirar, es decir, el volumen corriente que entró durante la inspiración empieza a salir de la vía aérea del paciente y por lo tanto la presión en la vía aérea del paciente empieza a descender, que es lo que vemos aquí en la porción verde de la curva. Aquí la presión va disminuyendo progresivamente hasta que llega a la línea basal, que es cuando se iguala la presión dentro de la vía aérea del paciente con la presión atmosférica. Entonces, este es el ciclado. A veces, como en este caso, el momento de límite y el momento de ciclado ocurren al mismo tiempo. En el momento en que la máquina deja de entregar volumen corriente a la vía aérea, en ese momento inicia la expiración. Pero si nosotros agregamos una pausa expiratoria, como en este otro ejemplo, aquí llega el límite, es decir, ya no entra más volumen corriente a la vía aérea del paciente, pero tampoco se ha abierto la válvula expiratoria, por lo tanto hay un momento de cero flujo, ni entra ni sale aire, es decir, todavía no inicia la expiración. Necesitamos esperar a que pase ese tiempo de pausa inspiratoria para que a partir ahora sí de aquí empiece la expiración. Entonces, en este ejemplo, el límite y el ciclado ocurren en momentos diferentes del ciclo, a diferencia de lo que ocurre acá. Otra de las cosas que vemos en esta gráfica es los tiempos. El tiempo que dura la inspiración, conocido obviamente como tiempo inspiratorio, y el tiempo expiratorio.
En condiciones normales, el tiempo inspiratorio dura un tercio de lo que dura el tiempo expiratorio. Entonces decimos que tenemos una relación de 1 a 2, o sea, 2/3 ocupa de toda la duración del ciclo respiratorio, 2/3 son ocupados por la expiración y 1/3 por la inspiración. Y así sacamos otro concepto que es la famosa relación inspiración-expiración. Y decimos que en condiciones normales esta relación es de 1 a 2. 1/3 para la inspiración y 2/3 para la expiración de toda la duración del ciclo respiratorio. Pero si nosotros ponemos una pausa inspiratoria, como en este caso, este tiempo de pausa inspiratoria se agrega al tiempo inspiratorio, de tal manera que eso tiende a invertir la relación IE. Aquí ya la relación IE no es 1 a 2, sino es como que 1 a 1, ¿no? Más o menos se igualan los tiempos porque aquí agregamos una pausa inspiratoria. Entonces, todos estos parámetros que manejamos en ventilación mecánica podemos verlos representados en un gráfico que nos presenta la pantalla del ventilador. Podemos ver el inicio, podemos ver el límite, podemos ver el ciclado, podemos ver el tiempo inspiratorio, podemos ver el tiempo expiratorio, podemos ver la relación IE, y si tuviéramos aquí la escala, pues podríamos ver el nivel de presión máxima que se está alcanzando en la vía aérea y veríamos también un nivel de presión que se genera aquí, que es la presión de meseta, que más adelante vamos a hablar de ella. Entonces, así vemos las cosas en un ciclo respiratorio, utilizando en este caso una curva de presión. ¿Cuáles son las curvas que podemos analizar en un ventilador mecánico actual? Bueno, pues son las 3 curvas de los 3 parámetros más importantes en ventilación mecánica. Esta curva de volumen, que nos grafica volumen, corriente contra tiempo. La curva de flujo, la velocidad de flujo con la que está entrando y saliendo el aire de la vía aérea, y la curva de presión, que ya comentamos un poquito de ella. Vamos a ir analizando una por una de estas curvas y vamos a empezar con la más sencilla de ellas, que es la curva de volumen. La curva de volumen proporciona esta morfología. La morfología de estas curvas que les estoy presentando pues están hechas en un programa de gráficos, pero no necesariamente se ven igualitas en el ventilador, ¿no? Pero más o menos la curva de volumen tiene una forma como triangular, ¿no? En el eje de las Y siempre se grafica la unidad de medida del volumen, que dijimos que generalmente se expresa en mililitros, y en el eje de las X está representado el tiempo. Aquí vemos que al inicio de la inspiración empieza a entrar el volumen corriente, aquí vamos cuantificando el volumen corriente, y esta área bajo la curva, en la porción inspiratoria de la curva, pues es exactamente igual a esta área bajo la curva en la porción expiratoria, de tal manera que la cantidad de volumen corriente que entra durante la inspiración a la vía aérea del paciente es la misma cantidad que sale durante la expiración. Vemos la relación IE, que en condiciones normales decíamos que es una relación de 1 a 2. ¿Qué modificaciones podemos observar derivadas de esta curva que vamos a considerar una curva normal o de referencia? Bueno, una de las cosas que podemos ver en la curva de volumen es que en la parte superior tenga una meseta, una parte plana de la curva aquí, y que aquí ya vamos entregando. ¿Qué significa esto? Que aquí vamos entregando volumen va entrando volumen corriente, pero llega un momento en el tiempo que se deja de entregar volumen corriente. Ya no entra más volumen corriente, por eso hace una meseta. Supongamos que aquí son, no sé, 400 mililitros, pues ya no entran más que los 400 mililitros hasta que se abre la válvula expiratoria y viene la expiración. Esta meseta la podemos observar porque pusimos una pausa inspiratoria. La pausa inspiratoria es un
un parámetro que uno programa en el ventilador. No ocurre por sí mismo, sino que uno lo programa. Entonces, cuando programamos una pausa inspiratoria, observamos que la parte superior de la curva de volumen muestra una meseta y luego ya viene la expiración. Como decíamos cuando veíamos la curva de presión, si nosotros ponemos una meseta, entonces el tiempo inspiratorio va a ser un poco más largo y por lo tanto va a tender a invertir la relación IE. Aquí vemos que la relación IE pues más o menos es de 1 a 1 y esto podría ser no conveniente para el apoyo ventilatorio del paciente. Ahorita vamos a ver por qué, pero podría ser que esto no nos convenga. Por lo tanto, tenemos que poner atención de que cuando agregamos una pausa inspiratoria, existe la posibilidad de invertir la relación IE y que eso puede tener efectos no deseados para el paciente. ¿Qué otra modificación podemos ver en la curva de volumen? Lo que podemos ver es que la parte expiratoria de la curva no llega a la basal. En la gráfica de referencia vemos que la porción expiratoria de la curva llega hasta la base de volumen 0, ¿no? Aquí no llega, aquí se queda un poquito arriba y el siguiente ciclo inicia antes de que termine de vaciarse el pulmón. Aquí se quedó un poco de aire o bien hubo una fuga en el circuito del ventilador. Cuando nosotros vemos esta muesca en la parte final de la porción expiratoria de la curva de volumen, lo que podemos saber es que o existe fuga o existe atrapamiento de aire. No podemos diferenciar aquí cuál de los dos está ocurriendo. Tendríamos que ver la curva de flujo, ahorita la vamos a ver. Pero viendo solamente la curva de volumen, lo único que podemos decir es que o hay fuga o hay atrapamiento. Lo que está ocurriendo es que el volumen, la cantidad de volumen que entró a la vía aérea del paciente no es la misma cantidad que está saliendo. Hay una pequeña porción de volumen que o se está quedando atrapado en la vía aérea del paciente o se fugó por un agujero que haya en el circuito, un globo del tubo traqueal mal inflado, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que investigar si es fuga o es atrapamiento, pero esta muesca ya nos dice que algo no está bien en la ventilación del paciente. Obviamente, una de las cosas por las que puede ocurrir esto es lo que ya les comentaba previamente, que la relación IE tiende a invertirse, entonces no hay tiempo suficiente para que vacíe el pulmón del paciente. Hay que recordar que en ventilación mecánica la inspiración es un fenómeno activo, es el momento en el cual el ventilador actúa y el ventilador proporciona la presión para que ese volumen corriente se mueva, para que el volumen corriente entre. Pero la expiración es un fenómeno pasivo. La expiración depende de las características mecánicas de la vía aérea del paciente. Entonces, aquí puede ser que este tiempo no sea un tiempo suficiente para que el pulmón vacíe. Por eso decimos que una de las causas de esto es el atrapamiento de aire, porque si no hay tiempo suficiente para que vacíe, pues entonces ese volumen, esa porción de volumen corriente se está quedando dentro de la vía aérea del paciente. Básicamente esa es la información que nos proporciona una curva de volumen. Hay muchas otras, pero ahorita estamos viendo las partes esenciales de las curvas. Vamos ahora con la curva de flujo. La curva de flujo, a diferencia de la curva de volumen, es una curva que tiene una porción por encima de la línea considerada como basal, una porción positiva, digámoslo así, y una porción negativa. La curva de volumen solamente se grafica hacia arriba de esta línea basal. La curva de flujo no, la curva de flujo tiene una porción positiva y una porción negativa. Aquí pues la línea de base es el momento de cero flujo. El flujo generalmente se cuantifica en litros por minuto y aquí lo estamos contrastando otra vez contra el tiempo.
La curva de flujo inspiratorio que aquí estamos representando en color rojo nos refleja lo que está ocurriendo con la programación del ventilador. Aquí en esta parte de la curva de flujo vemos ventilador, porque es la parte activa del ciclo respiratorio. Pero en la porción expiratoria de la curva, que aquí está en verde, aquí lo que vemos es mecánica de la vía aérea del paciente. Aquí analizamos ventilador, programación del ventilador, aquí analizamos lo que está ocurriendo con la vía aérea del enfermo. Esto lo manipulamos nosotros como operadores del ventilador. Esto dependerá de las características de la vía aérea del paciente. Igual tenemos la relación IE en esta curva de flujo. ¿Qué alteraciones podemos ver? Bueno, ya la curva de flujo, a diferencia de la curva de volumen, nos proporciona un poquito más de información. Vamos a centrarnos aquí en la porción inspiratoria de la curva, en la parte roja de la curva. Lo que vemos aquí es el flujo inspiratorio, la velocidad de flujo con la cual el aire está entrando a los pulmones. Igual en esta curva tenemos el inicio de la inspiración que se muestra aquí en este punto. Aquí inicia el ciclo y por lo tanto es el inicio de la inspiración. Aquí tenemos el flujo inspiratorio pico o flujo inspiratorio máximo, que es la máxima velocidad de flujo que está ocurriendo durante la inspiración expresada en litros por minuto. Aquí tenemos la máxima velocidad de flujo inspiratorio. Y acá tenemos el final de la inspiración, ¿no? Ahí ya deja de entrar volumen corriente, por lo tanto ya no hay flujo. Y generalmente inmediatamente viene la inspiración. Pero aquí nos quedamos con que tenemos el fin de la inspiración, ¿no? ¿Qué modificaciones podemos observar en esta curva de flujo? Bueno, una de ellas es esta que se muestra aquí, el del lado derecho. Esta es la que vimos como gráfico de referencia y aquí tenemos una del lado derecho. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta curva del lado derecho? Que se hizo como que más chaparra. Es decir, aquí lo que hicimos fue disminuir la velocidad de flujo. Si acá tenía, digamos, 40 litros por minuto, aquí a lo mejor tiene 30 litros por minuto de velocidad de flujo. Es decir, el flujo inspiratorio está entrando más lento en la vía aérea. Y como entra más lento, como va más despacio, entonces requiere más tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio aquí es mayor que en esta gráfica de referencia. Entonces, si nosotros modificamos la velocidad de flujo inspiratorio, que eso lo podemos hacer en el ventilador, hay que tener en cuenta que también se va a modificar el tiempo inspiratorio y que por lo tanto también se va a modificar la relación IE. Otra vez, si ocurriera atrapamiento de aire, como vimos en la curva de volumen, pues a lo mejor eso no nos conviene. Si el paciente ya de por sí, por su patología, tiene acidosis respiratoria y luego va a tener un atrapamiento dinámico de aire que le impide eliminar bien el CO2, pues entonces a lo mejor esa acidosis respiratoria se puede empeorar. Si nosotros, por el contrario, incrementamos la velocidad de flujo, pues entonces el tiempo inspiratorio se va a hacer más pequeño y mientras no modifiquemos la frecuencia respiratoria, la relación IE va a tender a ser más grande, de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4. Entonces, una modificación que podemos ver en la curva de flujo inspiratorio va a depender de la velocidad de flujo con lo que nosotros estemos entregando el volumen corriente. Otra cosa que podemos ver es esta que ya conocemos. Aquí hay un momento de cero flujo porque nosotros agregamos una pausa inspiratoria, por lo tanto aquí está ocurriendo el fin de la inspiración, pero todavía no empieza la expiración. Tenemos que esperar a que se cumpla con este tiempo de pausa y entonces vendrá la expiración. Entonces, cuando vemos esta porción aquí en donde no hay flujo, se queda en la línea de cero flujo, eso significa que estamos agregando una pausa inspiratoria y nuevamente esa pausa inspiratoria nos va a modificar la relación IE, ¿no? La relación IE va a tender a ser más corta.
Y la otra cosa que podemos ver en la porción inspiratoria de la curva de flujo es que ahora ya no tiene una morfología cuadrática como acá, como en la gráfica que estamos utilizando como referencia. ¿Qué significa esto? Que modificamos en patrón de entrega de flujo inspiratorio. Aquí nosotros estábamos utilizando un patrón de entrega de flujo constante, de manera que durante toda la inspiración la velocidad de flujo siempre es la misma, digamos 40 litros por minuto. Pero acá no es la misma velocidad de flujo inspiratorio conforme va avanzando la inspiración, sino que estamos utilizando un patrón de entrega de flujo desacelerado. Es decir, la velocidad de flujo se va haciendo cada vez menor conforme avanza la inspiración. Digamos que inicia en 40 y pues de ahí progresivamente va disminuyendo hasta que termina en 0, que es el final de la inspiración. Entonces aquí nosotros podemos ver también cuál es el patrón de entrega de flujo que estamos utilizando. En los modos limitados por presión o controlados por presión, este es el patrón de entrega de flujo que se utiliza, el patrón desacelerado. Cuando estamos en ventilación limitada por volumen o limitada por presión, podemos tener un patrón de entrega de flujo desacelerado o podemos tener un patrón de entrega de flujo constante. Esto nos permite saber que si nosotros de entrada vemos la pantalla del ventilador y vemos un patrón de entrega de flujo constante, podemos asegurar que ese paciente está limitado por volumen. No puede estar limitado por presión, porque para estar limitado por presión necesariamente tendría que tener un patrón de entrega de flujo desacelerado. Entonces, con el puro ver la gráfica, nosotros ya podemos decir si el paciente está en presión control o en volumen control. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de la porción expiratoria de la curva de flujo. Decíamos, cuando vemos la porción inspiratoria, pues estamos viendo el ventilador, estamos viendo lo que nosotros programamos en él. Pero cuando vemos la porción expiratoria de la curva, lo que estamos viendo son propiedades mecánicas de la vía aérea del paciente. ¿Qué alteraciones puede haber antes? Aquí pues igual tenemos el inicio de la expiración, aquí empieza la salida de aire de la vía aérea del paciente. Tenemos acá en este punto de mayor profundidad la velocidad máxima de flujo expiratorio o flujo expiratorio pico, y al final tendríamos el fin de la expiración y por lo tanto el fin del ciclo. Esos son los 3 momentos que tiene una curva de flujo expiratorio. ¿Qué alteraciones de la mecánica de la vía aérea del paciente podemos ver? Bueno, pues uno de ellos es el aumento de la resistencia al flujo. El aumento de la resistencia al flujo es poco probable que altere la morfología de la curva inspiratoria, porque esa dijimos que es operada por el ventilador mecánico, pero donde sí va a tener impacto es en la morfología de la porción expiratoria de la curva. Entonces, un incremento de la resistencia al flujo al ventilador no le hace casi nada. El ventilador genera la presión que tenga que generar para vencer esa resistencia, pero el paciente puede que no tenga la fuerza suficiente para vencer esa resistencia, esa impedancia al flujo durante la expiración. Entonces, lo que puede ocurrir es que la profundidad de la curva sea menor. Veríamos entonces una curva muy poco profunda en el ventilador, y eso nos está hablando de que hay un incremento en la resistencia al flujo. Y obviamente, como la velocidad de flujo es menor, no es tan alta como aquí, necesita más tiempo para vaciar. De tal manera que aquí necesitaría, si aquí nosotros tenemos una relación IE de 1 a 2, supongamos eso, pues acá para que pueda vaciar necesitamos una relación de 1 a 3 quizá. Entonces necesitamos más tiempo expiratorio cuando hay un aumento de la resistencia al flujo. Si nosotros no le damos este tiempo expiratorio suficiente, entonces vamos a tener atrapamiento de aire, que ahorita ya veíamos en la curva de volumen cómo se ve, ahorita lo vamos a ver aquí en la curva de flujo.
Este aumento de la resistencia se da a nivel de la vía aérea grande, de la vía aérea de conducción, de bronquios grandes, de bronquiolos grandes, etcétera, ¿no? Y la otra alteración que podemos tener en la mecánica de la vía aérea del paciente es una disminución de la distensibilidad, que la disminución de la distensibilidad es un fenómeno que se da a nivel de la vía aérea pequeña, de la vía aérea de intercambio, digamos alveolo. Cuando nosotros vemos alteraciones de la resistencia, nos estamos imaginando que están ocurriendo cambios en la vía aérea de conducción del paciente. Cuando tenemos problemas de distensibilidad, pues ya sabemos que lo que estamos viendo son problemas a nivel de la vía aérea de intercambio del paciente, es decir, alveolos. ¿Pueden convivir las dos cosas? Sí, claro que sí. Puede haber broncoespasmo y SIR al mismo tiempo, y entonces tenemos problemas de los dos tipos que habría que ser más acunciosos en la diferenciación de ellos. Pero ¿qué ocurre cuando hay disminución de la distensibilidad? Bueno, si hay disminución de la distensibilidad, el alvéolo es muy rígido, no se puede inflar de manera adecuada, y en cuanto se suspende la presión positiva durante la inspiración, el alvéolo, hagan de cuenta, como que sopla el volumen corriente que entró hacia afuera, y eso hace que la velocidad de flujo expiratorio sea mayor. Entonces la porción expiratoria de la curva de flujo se vuelve más profunda porque tiene una velocidad de flujo mayor, y obviamente si ese volumen corriente se mueve más rápido hacia afuera, va a necesitar menor tiempo para que ocurra la expiración, ¿no? Vacía más rápido. Entonces ahí podríamos ajustar. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a ajustar los tiempos, el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, dependiendo de qué velocidades de flujo expiratorio esté teniendo el paciente. Si hay un aumento de la resistencia, necesitaremos más tiempo. Si hay una disminución de la distensibilidad, podemos ocupar menos tiempo para expirar. Decíamos que una de las utilidades de las curvas es que nos permite una mejor programación del ventilador. Aquí podríamos ver una de esas utilidades para programar mayor o menor tiempo expiratorio. ¿Okay? A través de modificar la frecuencia respiratoria. Y aquí, bueno, pues ahí está lo que decíamos cuando veíamos la curva de volumen. Entonces, aquí lo que tenemos es un tiempo expiratorio muy pequeño, probablemente porque incrementamos la frecuencia respiratoria o porque el paciente tiene disminución de la distensibilidad y aumento de la resistencia, y entonces lo que vemos es que la porción final de la curva de flujo expiratorio no llega a la base, se queda por abajo y luego inmediatamente inicia el siguiente ciclo. Esto es autopip o atrapamiento de aire. Entonces, regresándonos a la curva de volumen, si nosotros veíamos en la curva de volumen aquella muestra que les decía que podía ser fuga, podía ser atrapamiento, pero que viendo la pura curva de volumen no podemos saber qué es, si volteamos a ver la curva de flujo y vemos eso es atrapamiento de aire. Si no vemos esto y la curva de volumen tiene aquella muesca, eso es fuga. Y tenemos que revisar el circuito para ver si hay un agujero, para ver si el globo está bien inflado, para ver dónde se está fugando el aire de la vía aérea del paciente. Entonces, esta muesca en la porción el final de la curva expiratoria es autopip o atrapamiento de aire. Bueno, vamos ahora a ver la curva de presión. La curva de presión es una curva que nos da más información que la curva de volumen y que la curva de flujo. Nos vamos a entretener un poquito más en el análisis de ella, porque sí nos permite saber muchas cosas de lo que está ocurriendo en la interacción del ventilador con el paciente. Entonces, nuevamente una curva de presión aquí. Se quedó muy close una vez. En el eje de las Y tenemos la unidad de medida de la presión, que ya decíamos que es en centímetros de agua, y en el eje de las X el tiempo expresado en segundos, ¿no? Entonces aquí tenemos la inspiración, empieza a subir la presión en la vía aérea,
llegamos al límite de presión, supongamos que fijamos la presión en 20 centímetros de agua o que el volumen corriente que estamos proporcionando hace que se alcancen 20 centímetros de agua en la vía del paciente, y luego viene la expiración. Esta curva, esta morfología de la curva la vamos a tomar como la curva de referencia, ¿no? Que no. ¿Qué podemos ver? Sabe que no. Segundos que se quedó abierto el micrófono y no lo puedo silenciar. Ok. ¿Qué podemos ver? Bueno, aquí lo primero que vemos, en relación a diferencia de la curva que dijimos que íbamos a utilizar como referencia, es esta muesca. Esta es una pequeña muesca negativa, de presión negativa, que ocurre al inicio de la inspiración. ¿Qué significa esto? Significa que aquí el paciente está haciendo un esfuerzo inspiratorio y por lo tanto genera algo de presión negativa en su vía aérea. Aquí en la gráfica de referencia no hay eso. Aquí significa que está disparando o iniciando el ventilador, pero acá el paciente es el que está iniciando el ciclo. En la nomenclatura de los viejos como yo decíamos que esto es una ventilación controlada, es decir, que la está iniciando el ventilador, y esto es una ventilación asistida, es decir, que la está iniciando el paciente. Entonces, si nosotros vemos que al inicio de la curva de presión hay una pequeña deflexión negativa, significa que el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios. ¿Esto es conveniente o no? Depende de las circunstancias del paciente en ese momento. Habrá ocasiones en que sea deseable que el paciente esté haciendo esfuerzos inspiratorios y habrá ocasiones en que no, en que sea conveniente mantenerlo en modo controlado. Pues aquí podemos saber quién está iniciando el ciclo, si el paciente o la máquina, ¿no? Si el paciente es el que está iniciando el ciclo, entonces está iniciando o está disparando ya sea por presión o por flujo. Es decir, que el paciente debe generar cierto nivel de presión negativa o cierto grado de flujo inspiratorio para que la máquina lo sienta que el paciente está haciendo un esfuerzo y lo asista, es decir, le proporciona el volumen corriente que se tenga programado. Entonces, aquí es donde actúa un parámetro ahí en el ventilador que tenemos que programar en el ventilador, que se llama la sensibilidad o el famoso trigger, ¿no? Entonces, la gráfica nos ayuda mucho a fijar el nivel de sensibilidad necesario para que ese paciente pueda disparar el ventilador. Si el paciente tiene una musculatura respiratoria muy débil, no va a poder generar una gran presión negativa aquí y necesitaríamos ponerle una sensibilidad muy bajita. Pero si el paciente tiene buen músculo inspiratorio, podría generar una mayor presión negativa, es decir, una deflexión más profunda de la curva, y por lo tanto la sensibilidad podría ser un poquito más abajo, un poquito mayor. Entonces, esta gráfica nos permite o nos ayuda a programar el nivel de sensibilidad o de trigger para que el paciente se acople bien al ventilador, para que el ventilador lo sienta y le proporcione el volumen corriente. A veces esas asincronías que el paciente hace con el ventilador, en la cual el paciente tiene su ciclo respiratorio por un lado y el ventilador por otro, se debe a que está mal programado el nivel de sensibilidad, el umbral de sensibilidad, y con que lo ajustemos nosotros es suficiente para que el paciente se acople con el ventilador. Imaginen ustedes que este paciente está muy débil, no hace un gran esfuerzo inspiratorio y la sensibilidad se lo programamos aquí abajo, ¿no? Hasta acá. Entonces el paciente va a estar haciendo esfuerzos, la máquina ni cuenta se da y obviamente que el paciente va a empezar a reclamar, ¿no? Y a pelearse con el ventilador. Si llegamos y le subimos el nivel de sensibilidad aquí a donde él lo alcance, se acaba el problema, ¿no? Entonces la gráfica, la curva de presión nos permite, nos facilita la programación de la sensibilidad. Entonces, una cosa que podemos ver en la curva de presión es que si tiene esta muesca, está el paciente iniciando el ciclo
y hay que programarle un nivel de sensibilidad adecuado, y si no la tiene, como en este caso, pues es el ventilador el que está llevando la frecuencia respiratoria. Aquí sería frecuencia respiratoria del paciente, acá sería frecuencia respiratoria programada del ventilador. Otra cosa, otra modificación que podemos ver en la morfología de la curva de presión es la que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Esta caída de la presión en la vía aérea del paciente cuando se agrega una pausa inspiratoria. Aquí lo que estamos haciendo es agregar una pausa inspiratoria, y por eso la expiración no inicia exactamente en el momento en que deja de entrar ahí a la vía aérea del paciente, sino que hay que esperar este tiempo de pausa inspiratoria para que después inicie la expiración. Entonces, cuando vemos esta muesca ahí, pues eso significa que tenemos una pausa inspiratoria. Vamos a ver una meseta también en la curva de volumen, y vamos a ver un momento de cero flujo en la curva de flujo, ¿no? Ahí está, esta es una pausa inspiratoria. Obviamente decíamos que la pausa inspiratoria tiende a invertir la relación IE, en lo cual tenemos que poner atención para determinar si eso conviene o no para el paciente. En la gráfica podemos tener varias presiones que son muy utilizadas cuando se está utilizando ventilación mecánica, que ustedes seguramente ya han oído hablar de la presión plico, o de la presión de meseta o presión plató, de la PIP, etcétera, etcétera. Todas esas presiones las podemos observar en una gráfica de presión contratiempo, en una curva de presión contratiempo. Aquí en este punto entonces veríamos la presión pico o la presión máxima, que es el máximo nivel de presión que se genera en la vía aérea del paciente durante ese ciclo respiratorio, ¿no? La presión pico, la presión máxima. Luego, después, al final de la pausa inspiratoria, vemos la presión de meseta, ¿no? O presión plató. Esa presión la vemos al final de la pausa expiratoria. Hay controversia de si la presión de meseta se modifica con la duración de la presión de meseta, ¿no? Sí, puede ser que entre más dure la pausa inspiratoria, más baja sea la presión de meseta. Que si nosotros tenemos una pausa inspiratoria muy pequeña, pues la presión de meseta será un poquito mayor. Y esto interesa porque a través de esta presión de meseta calculamos la distensibilidad estática de la vía aérea del paciente. Pero bueno, aquí vemos la presión de meseta. Normalmente entonces hay una diferencia de alrededor de 5 centímetros de agua entre la presión pico y la presión de meseta. ¿A qué se debe esta caída de presión? Esta caída de presión se supone que se debe a que hay aquí al final de la pausa una apertura de más unidades alveolares. Los alvéolos, sobre todo en patología pulmonar, por ejemplo en SIRA, no todos los alvéolos tienen daño y no todos los alvéolos tienen el mismo grado de daño. Hay alvéolos más dañados que otros y hay alvéolos prácticamente sanos. Eso es lo que ocurre en el SIRA, ¿no? Que hay porciones de pulmón sano prácticamente y regiones de pulmón algo enfermo y regiones de pulmón muy enfermo. Entonces, si nosotros metemos presión positiva a ese pulmón, los alvéolos sanos se van a abrir rápidamente, van a aceptar el volumen corriente rápidamente. Los alvéolos un poco enfermos van a tardar un poco más en abrirse para recibir ese volumen corriente. Y habrá alvéolos muy enfermos que de plano no se logre la apertura de ellos por más presión que nosotros metamos en la vía aérea. De tal manera que si nosotros permitimos la entrada de aquí de volumen corriente hasta aquí, y aquí abrimos la válvula expiratoria, viene la caída de la presión, pero en este punto se abrieron solamente los alvéolos más distensibles, los casi que los sanos o los poquito enfermos. Pero si nosotros agregamos un tiempo de pausa, permitimos
que los alvéolos que están un poco más enfermos terminen por abrirse. Y eso hace entonces que ese volumen corriente que entró, digamos 400 mililitros, cuando se abren esos alvéolos enfermos, encuentran un mayor continente para el mismo contenido. Y si nosotros tenemos un mayor continente para el mismo contenido, pues entonces la presión en la vía aérea será menor. Por eso ocurre esta caída de la presión. Porque aquí suponemos que se abrieron más unidades alveolares, el volumen corriente se distribuyó mejor en el espacio alveolar, en más espacio alveolar, y por lo tanto la presión cae. Esta diferencia de presión en condiciones normales entre la presión pico y la presión de meseta es de alrededor de 5 centímetros de agua, y eso es bueno tenerlo en cuenta porque después podemos interpretar qué está ocurriendo en la mecánica de la vía aérea del paciente si nosotros vemos alteraciones en esta diferencia de presión. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, acá vemos la presión pico, que es la máxima presión que se genera durante un ciclo respiratorio, y aquí vemos la presión de meseta, que es la presión que ocurre al final de una pausa expiratoria y que es la que mejor refleja la presión que está ocurriendo a nivel de los alvéolos. Esta presión pico me refleja más la presión que ocurre en la vía aérea de conducción, esta presión meseta me refleja más lo que ocurre en la vía aérea de intercambio. La otra cosa que podemos ver que cambia en una curva de presión es esto, ¿no? Que al final de la expiración no llegue la curva a la basal, es decir, que hay un nivel de presión por encima de la presión atmosférica. ¿Qué es eso? Eso lo programamos nosotros y es el famoso o la famosa PIP, ¿no? Por sus siglas en inglés quiere decir presión positiva al final de la expiración. Eso lo podemos programar nosotros, lo debemos programar nosotros, y es el nivel de presión que nosotros queremos que se quede al final cuando el pulmón se vacía. ¿Cuál es la finalidad de esta presión, de esta PIP? Mantener el alveolo abierto, que el alveolo no se colapse, que el alveolo no se cierre al final de la expiración y tengamos que volver a abrirlo al inicio del siguiente ciclo, sino que se mantenga abierto, se mantenga permeable y por lo tanto participe más fácilmente de la hematosis, participe más fácilmente del intercambio de gases. Si nosotros permitimos que un alvéolo se cierre al final de la expiración y lo volvemos a abrir en la inspiración y se vuelve a cerrar y se vuelve, y ese cierre y apertura cíclicos de las unidades alveolares produce daño pulmonar, ¿no? Produce daño alveolar y agrava el daño que ya pueda tener el paciente por su enfermedad de base. De tal manera que es importante mantener los alvéolos abiertos y por lo tanto programar un nivel de PIB. Ha habido muchos estudios de estas presiones para saber cuáles son las que les convienen más a los pacientes. Nos hemos puesto más o menos de acuerdo en cuanto de presión pico, en cuanto de presión de meseta, no exceder estas presiones, pero lo que todavía no sabemos es cuánto es lo adecuado de PIB en un paciente determinado en un momento determinado, porque pues hay que recordar que la patología pulmonar no es estática, se va modificando con el tiempo y habrá momentos en el cual el mismo paciente requiera cierto nivel de PIB y otro momento en el cual ese nivel de PIB pueda ser mayor o menor. Así que los estudios no nos han permitido saber cuál es el PIB mejor que un paciente requiere en algún momento determinado, lo que se le ha denominado en algunas ocasiones buscar el PIB óptimo. No sabemos cuál es el nivel de PIB que más le conviene a un paciente. Hay muchas formas de tratar de titular la PIB para un paciente, pero todavía no sabemos cuál es la mejor. El hecho de que haya muchas formas de titular la PIB significa solamente que no hemos encontrado la que es la buena, ¿no? Entonces, pero bueno, lo que sí sabemos es que no debemos manejar a pacientes con cero PIB. Eso sí no, porque eso permite el colapso alveolar que después tendríamos que volver a abrir durante la inspiración. Así que aquí vemos la PIB. La PIB la vemos al final de la
expiración, de la expiración, perdón, ¿no? La presión positiva al final de la expiración, y esa la vemos en la curva de presión en este punto. Existen varios componentes de la curva de presión que aquí los estamos representando en diferentes colores en la gráfica, ¿no? Entonces, podemos reconocer diferentes partes de la curva de presión que significan diferentes cosas y por lo tanto podemos ahí analizar qué está pasando en la vía aérea del paciente. Lo primero que vemos es el inicio, que ya habíamos hablado de él. Esta muesca que aquí lo estamos viendo en color naranja, puede o no existir. Si existe, significa que el paciente está iniciando el ciclo. Si no existe, significa que el ventilador es el que está iniciando el ciclo. Este es en la curva de presión el que se conoce como inicio. Luego la parte que vemos en rojo es la parte que se le conoce como soporte inspiratorio. Esta parte de la curva tiene una primera porción que es muy vertical, y luego llega un punto en el cual tiende a hacerse más horizontal, tiende a ser un poquito más horizontal que vertical. Esta porción vertical del soporte inspiratorio sirve o funciona para vencer la resistencia al flujo tanto de la tubuladura del ventilador como de la vía aérea artificial que tiene el paciente, es decir, el tubo traqueal. Esos también imponen una resistencia al flujo. Hay que recordar que el calibre del tubo endotraqueal que utilizamos pues es menor que el de la vía aérea normal, siempre. Entonces, eso hace que se incremente la resistencia al flujo inspiratorio. El ventilador lo que hace es que eleva esta presión rápidamente para vencer esa resistencia al flujo. Y luego la porción que está más horizontal es la ganancia de presión que se utiliza para vencer la resistencia al flujo de la vía aérea del paciente. De tal manera que si hay alteraciones en la resistencia al flujo en la vía aérea del paciente, las vamos a ver en esta porción final del soporte inspiratorio. Entonces, por eso es bueno separar esta curva en diferentes momentos para ver dónde está el problema en caso de que lo haya. La porción en rosa de la curva de presión, pues ya es lo que hemos estado repitiendo, es la pausa inspiratoria, y esa ocurre porque agregamos un tiempo de pausa inspiratoria y durante él hay una caída de la presión de la vía aérea del paciente. Y finalmente tenemos la porción verde, que representa una caída gradual pero sostenida de la presión de la vía aérea del paciente, que ocurre durante la expiración. Cuando el volumen corriente que entró va saliendo, pues obviamente la presión dentro de la vía aérea del paciente va disminuyendo hasta que se iguala con la presión atmosférica, que es en este punto de la línea basal blanca. Entonces, esos son los 4 componentes que vemos en una curva de presión de la vía aérea. Y obviamente en ellos tenemos que ver los tiempos inspiratorio y expiratorio. Tanto la muesca de inicio como la muesca de la pausa inspiratoria forman parte del tiempo inspiratorio. Y hay que tenerlo en cuenta porque ya dijimos, eso puede alterarnos la relación IE y puede que no convenga para el paciente. Bueno, decíamos que podíamos ver alteraciones de la mecánica de la vía respiratoria del paciente a través del análisis de una curva. ¿Qué vemos cuando hay un incremento en la resistencia al flujo? Cuando hay un incremento en la resistencia al flujo, lo que vemos en la curva es que la presión pico se incrementa. Aquí tiene que haber un aumento de presión para vencer este incremento de la resistencia al flujo de la vía aérea del paciente y por lo tanto la presión pico se incrementa. Y entonces lo que vemos ahora es que esa diferencia de presión entre la meseta y la pico, que habíamos dicho que en condiciones normales era de alrededor de 5 centímetros de agua, ahora es mayor.
porque cuando hay incremento de la resistencia al flujo, se incrementa la presión pico, pero la presión de meseta se mantiene igual. No hay modificaciones en la presión de meseta. De tal manera que entonces ahora la diferencia entre la presión pico y la presión de meseta es mayor. Si nosotros vemos esto en una gráfica, podemos asegurar que el paciente tiene incremento en la resistencia al flujo de su vía aérea. ¿Por qué? A lo mejor broncoespasmo, a lo mejor edema, a lo mejor tapones de moco o coágulos de sangre, o algo está pasando que está incrementando la resistencia al flujo y que tenemos que ir a ver si el paciente tiene broncoespasmos, si hay excesivas secreciones o por qué está tapado el tubo, etcétera, etcétera. Pero este incremento en la diferencia de más de 5 o 6 centímetros de agua nos habla de un incremento en la resistencia al flujo, y el pico de la curva lo vamos a ver más alto aquí, pero en la presión de meseta se mantiene igual. Eso cuando la alteración está en la vía aérea de conducción. Ya habíamos mencionado también que esas alteraciones de la resistencia al flujo se ven en la presión pico. ¿Qué pasa ahora cuando el daño está a nivel de la vía aérea pequeña, de la vía aérea de intercambio, del alveolo? Pues hay una disminución de la distensibilidad. ¿Cómo podemos ver esta disminución de la distensibilidad en la curva? Pues lo que vemos en la curva es que toda la presión en la vía aérea se incrementa. Se incrementa la presión pico, pero también se incrementa la presión alveolar, porque el problema está aquí, el problema está en el alveolo. Decíamos que la presión de meseta es la que mejor refleja la presión alveolar, por lo tanto, incrementa también la presión de meseta. Entonces, si nosotros vemos presión pico excesiva, pero presión de meseta también excesiva, y se conserva los 5 centímetros de agua de diferencia entre estas dos presiones, pues podemos asegurar que lo que está ocurriendo es una disminución de la distensibilidad. Podemos pensar que el problema está a nivel del alveolo. Puede haber incremento de la resistencia, pudiera ser, pero para que ello ocurriera también tendríamos que tener un incremento en esta diferencia entre las dos presiones, pico y meseta. Pero si las dos se elevan, entonces lo que tenemos es una disminución de la distensibilidad. Pues esta curva nos ayuda entonces mucho a conocer cómo está la mecánica ventilatoria del paciente. Siempre estamos, cuando calculamos ventilación, mecánica ventilatoria, que estamos tratando de titular PIB y saber si PIB nos sobredistiende el alveolo, etcétera, pues hacemos una mecánica, vemos cuál es la presión pico, vemos cuál es la presión de meseta, con cuánto PIB, y luego después vemos también la otra presión más nueva que ha salido ahí, que es la famosa driving pressure, o presión de conducción, o presión de distensión, ¿no? Pero bueno, aquí en esta gráfica nos da mucha información de cómo se está comportando ese pulmón. ¿Qué otro cambio en la morfología podemos ver? Que no es necesariamente una normalidad, sino que significa simplemente qué estamos utilizando para limitar la ventilación mecánica. Si nosotros tenemos una ventilación limitada por volumen, la morfología de la curva de presión va a ser más bien triangular, como aquí. Ya les decía también hace rato que en un ventilador mecánico no se ven las curvas así tan bonitas como estas, ¿no? Pero bueno, tiende a ser más triangular. Mientras que si nosotros estamos utilizando una ventilación limitada por presión, pues la presión se mantiene igual durante todo el ciclo, dependiendo de lo que nosotros hayamos programado, y por lo tanto vemos una curva más bien cuadrática, una curva de presión más bien cuadrática. Si nosotros vemos esto en el ventilador, pues podemos decir que el paciente, y además vemos una curva de flujo desacelerado, pues podemos decir que el paciente está en presión control o limitado por presión. Pero si nosotros vemos esto como un patrón de entrega de flujo constante, pues podemos decir que el paciente está limitado por volumen o controlado en volumen control, con solo ver la curva.
Una cosa importante a recordar es que si nosotros en volumen control agregamos una pausa inspiratoria, vamos a ver esto. Pero si agregamos una pausa inspiratoria en presión control, no vamos a ver esta meseta, porque lo que le estamos diciendo al ventilador es que mantenga ese nivel de presión durante toda la inspiración. Por lo tanto, nunca va a caer la presión, el ventilador la va a mantener en esa presión. Y lo único que vamos a ver aquí es que se prolonga el tiempo inspiratorio, se hace más largo, ¿no? Al igual que acá, ¿no? También si nosotros agregamos la pausa en volumen control, pues obviamente también el tiempo inspiratorio se vuelve mayor, ¿no? Entonces, aquí podemos nosotros ver en qué modalidad cuál es el parámetro que estamos utilizando para limitar la entrega de aire a la vía aérea del paciente, si volumen o si presión. Con solo ver la curva de presión, y nos podríamos ayudar con la curva de flujo también. Bueno, hasta aquí es el análisis de las curvas de presión. Yo creo que tenemos un poquito de tiempo para ver un poco de análisis de los lazos, y a lo mejor nos da tiempo de ver el análisis de lazo presión-volumen. Y después pasamos a si tienen algunas dudas, si tienen algunas preguntas que hacer. Pero esta sería la última diapositiva en el análisis de las curvas, la de volumen, la de flujo y la de presión. Al principio decíamos que cuando contrastamos uno de estos parámetros contra el otro, lo que tenemos son los lazos, o lo que le llamamos los lazos o los bucles, las asas, los loops, y fundamentalmente son estos dos los que nos proporcionan mucha información. Ahorita vamos a ver solamente el lazo de presión-volumen. Entonces, el lazo de presión-volumen es un lazo que contrasta el volumen corriente que está programado con el paciente con la presión que se está generando en la vía aérea. Y lo primero que podemos ver es la morfología. Bueno, en el eje de las Y, en el eje vertical, lo que está graficado es el volumen corriente que está recibiendo el paciente. Y en el eje horizontal es la presión que se está generando en la vía aérea. Cuando nosotros vemos en forma dinámica estos lazos en el ventilador, vemos que se generan en este sentido, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. De tal manera que aquí lo que tenemos es inspiración, otra vez en rojo, la estamos poniendo en rojo la inspiración, y en verde la expiración. Cierra el lazo a través de la expiración. Entonces, siempre este lazo va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La inspiración y la expiración, ¿no? Dependiendo de qué estemos utilizando para limitar la entrega de flujo, podemos tener limitada por volumen o limitada por presión. Si nosotros tenemos una ventilación limitada por volumen, que ya vimos cómo se veía en una curva, aquí en el lazo lo que vamos a ver es un lazo más bien ovoideo, con esta parte inspiratoria que va incrementando progresivamente la presión, ¿no? Va incrementando progresivamente la presión. Pero si nosotros tenemos una ventilación limitada por presión, lo que vemos es que esta presión máxima en la vía aérea se alcanza rápidamente, ¿no? Muy rápido se alcanza y se sostiene. Se sostiene durante el resto del tiempo inspiratorio. Esta sería inspiración. Y ya no se eleva más la presión. Aquí se va elevando progresivamente. Pero acá no, acá se alcanza su nivel pico y ahí se sostiene durante el resto de la inspiración. Entonces, si nosotros vemos esta morfología del lazo presión-volumen más bien cuadrática, con un borde derecho que es muy recto, esto es limitado por presión. Si nosotros vemos una morfología más bien ovoidea, esto es limitado por volumen. Entonces, es una cosa que podemos analizar en el lazo
presión-volumen o en el bucle presión-volumen. ¿Qué otra cosa podemos ver? Aquí tenemos nuestra curva de referencia en la cual la presión inicia de 0, esta sería la presión, el eje de las X, y a partir de ahí la presión se eleva hasta alcanzar su pico máximo y luego viene la caída de presión, que es, ¿cómo se llama? La expiración. Pero lo que vemos aquí es que hay una deflexión negativa. Aquí se hizo negativa la presión y luego empieza a elevarse. ¿Por qué ocurre esto? Por el esfuerzo inspiratorio del paciente. Aquí el paciente está generando una presión negativa como consecuencia de que está inspirando él. Entonces, este sería un modo asistido y este sería un modo controlado. Este sería un modo controlado limitado por volumen. Este sería un modo asistido limitado por volumen también, ¿no? Porque vemos la curva como ovoidea. Entonces, cuando le veamos a este lazo, presión-volumen, una muesquita aquí como colita de pescado, significa que el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios, ¿no? Aquí tiene el paciente un esfuerzo inspiratorio. ¿Qué otra cosa podemos ver? Pues esto, ¿no? Esto que algunos ventiladores más nuevos nos grafican una curva de referencia como la que estoy yo utilizando aquí y la contrastan contra una curva real. ¿Qué está pasando en esta curva? Lo que está ocurriendo es que la curva, el lazo más bien, como que se acuesta hacia la derecha, como que se cae hacia la derecha. Y esta caída hacia la derecha del lazo presión-volumen nos habla de disminución de la distensibilidad. Es decir, el problema está en el alvéolo del paciente. Si yo veo una curva muy acostada hacia la derecha, es que el paciente tiene disminución de la distensibilidad. ¿Y esto por qué ocurre? En condiciones normales, lo que yo tendría aquí es que yo gano determinado volumen corriente cuando se genera determinada presión en la vía aérea. Supongamos que aquí yo tengo 20 de presión en la vía aérea, 20 de presión pico en la vía aérea y estoy metiendo 450 mililitros de volumen corriente. Entonces el pulmón se infla muy fácil, entra volumen corriente y se genera una presión en la vía aérea adecuada. Pero ¿qué pasa cuando disminuye la distensibilidad? Entonces ahora se genera mucha mayor presión en la vía aérea. Supongamos que ahora en lugar de ser 20, ahora son 30, pero entra menos volumen corriente. Ya no entraron los 450, a lo mejor ahora aquí entraron 300. Entonces entran 300 generando 30 de presión en la vía aérea en lugar de entrar 450 generando 20 de presión en la vía aérea. Entonces aquí tengo yo una disminución de la distensibilidad. Cuando yo veo entonces esta curva acostada hacia la derecha, eso significa que hay un problema de distensibilidad en la vía aérea del paciente. SIRA, neumonía, edema pulmonar agudo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta la resistencia al flujo? Bueno, cuando aumenta la resistencia al flujo, lo que yo veo es que la presión pico se incrementa para un mismo volumen corriente. El volumen corriente sigue siendo el mismo, pero ahora genera una mayor presión pico en la vía aérea. Decíamos que el aumento de la resistencia modifica la presión pico, pero no la presión de meseta. Entonces aquí lo que estoy viendo es que la presión es excesivamente mayor para el volumen corriente que se está generando. Entonces así vería yo un incremento en la resistencia. Y esto ocurriría cuando hay sobredistensión, ¿no? Si nosotros seguimos incrementando, aquí lo que ocurre es que está aumentando la presión en la vía aérea progresivamente conforme transcurre la inspiración y se va ganando un volumen corriente. Pero llega un momento, un punto de inflexión aquí en el cual se sigue incrementando la presión en la vía aérea
pero ya no se gana volumen corriente en la misma proporción. Entonces se ve este pico aquí en la curva presión, en el lazo presión-volumen. Este piquito significa que estamos sobredistendiendo al alveolo. Y esta sobredistensión también es deletérea porque el que se sobredistiende es el alveolo sano, el alveolo que puede inflarse, el alveolo que no es difícil inflarlo. Entonces, esto puede dañar el alveolo sano. Si nosotros en el lazo presión-volumen vemos un pico aquí arriba, aguas porque estamos sobredistendiendo los alveolos. Si nosotros agregamos PIP a nuestra ventilación mecánica, pues lo que vamos a ver es que toda la curva, todo el lazo se mueve hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí estamos dejando un nivel de PIP que nosotros estamos programando. Aquí vemos si el paciente tiene PIP y si tenemos una escala numérica aquí, pues entonces podemos ver cuánto tiene de PIP programado, ¿no? Este es el PIP extrínseco, es lo que vemos aquí, o el PIP que nosotros programamos. Aquí lo vemos. ¿Cómo vemos la fuga o atrapamiento? La fuga o atrapamiento lo vemos porque el lazo no se cierra. El lazo se queda abierto. Normalmente, en condiciones normales, el lazo cierra, ¿no? Abre aquí y vuelve a cerrar el ciclo. Pero cuando hay fuga o atrapamiento de aire, el lazo no cierra porque hay una porción de flujo, de volumen expiratorio que se fugó o que se quedó atrapado, y por lo tanto los sensores de flujo de volumen no lo cuantifican. Entonces aquí el lazo queda abierto. Yo utilicé aquí una línea punteada para ejemplificar eso, pero lo que ocurre en la pantalla del ventilador mecánico es que una vez que llega aquí el lazo, cierra luego para iniciar el otro ciclo. Entonces, cuando esto queda así, significa que hay una fuga o atrapamiento de aire. Y si nosotros agregamos una pausa inspiratoria, pues la vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver un momento en el cual ya no se incrementa más la presión en la vía aérea, ya no entra ni sale volumen corriente. Aquí hay un momento de pausa, no entra ni sale volumen corriente. Entonces aquí vemos una pausa inspiratoria. Otra vez aquí estoy utilizando una línea punteada para ejemplificarlo, pero en la curva aquí sí el lazo estaría cerrado. Si lo viéramos en el ventilador mecánico, aquí el lazo sí estaría cerrado. Y aquí en la gráfica podemos nosotros, si pudiéramos trazar unas líneas, aquí veríamos la distensibilidad dinámica, que la distensibilidad dinámica es presión pico menos la presión pico menos la PIP, que bueno, ahorita aquí tiene 0 de PIP, entre el volumen corriente. Entonces, esta línea de presión pico hasta donde está la PIP, el nivel de PIP, nos permite calcular la distensibilidad dinámica. Y si nosotros utilizamos la presión de meseta, que es la presión que ocurre al final de la pausa inspiratoria, entonces podríamos calcular la distensibilidad estática. Obviamente la que más nos interesa es la distensibilidad estática, porque se calcula a partir de la presión de meseta y porque la presión de meseta es la que mejor refleja lo que está ocurriendo a nivel alveolar. Entonces la presión estática se calcularía presión de meseta menos el valor de PIP entre el volumen corriente que esté generando el paciente. ¿Ok? Entonces aquí la curva nos permite tener una idea gráfica de qué está pasando en la vía aérea del paciente, cómo están las presiones en la vía aérea del paciente y por lo tanto sus distensibilidades. Bueno, creo que esta es la última diapositiva, sí, así es la última diapositiva. Hasta aquí nos quedamos y podríamos pasar a una sesión de preguntas y respuestas para tratar de resolver las dudas que pudieran tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Por lo pronto aquí hay varios comentarios sobre la excelente ponencia que usted acaba de dar para nosotros el día de hoy. Muchos le agradecen que haya podido venir a darnos la presentación. Mientras tanto, aquí
Pregunta Consuelo Alejandra, tal vez no en relación a las curvas, pero ¿qué tan importante es el cambio de posición en pacientes con ventilación mecánica, hablando de COVID-19? Supongo que se refiere a posición prono, ¿no? Bueno, sí, la posición prono es una maniobra que se utiliza para tratar de reclutar alvéolos que estén colapsados, ¿no? Es muy importante porque mejora la mecánica pulmonar y mejora también la oxigenación. Entonces es una maniobra que se utiliza para tratar de reclutar alvéolos que estén colapsados. En los pacientes, específicamente en los pacientes con COVID-19, el doctor Gattinoni ha descrito dos fenotipos que, bueno, están ahora siendo cuestionados, pero ya veremos con el tiempo si estos fenotipos realmente existen o al principio se creyó que existían y resulta de que siempre no. Pero basados en estos dos fenotipos que propone el doctor Gattinoni, existe uno de ellos en los cuales no hay pulmón colapsado, por lo tanto no hay pulmón reclutable. Y en este tipo de pacientes la posición prono no tendría utilidad porque no hay que reclutar. La posición prono lo que intenta es reclutar pulmón que esté colapsado, pero si en el fenotipo L no hay pulmón colapsado, pues entonces posición prono tendría poca utilidad. Entonces, lo que se recomienda es tratar de identificar cuál es el fenotipo del paciente, si es un fenotipo L o si es un fenotipo H. Si es un fenotipo L, posición prono tendrá poca utilidad y a lo mejor son mayores sus riesgos. Si es un fenotipo H, posición prono tiene algún papel que jugar ahí. La mejor manera de identificar el fenotipo de un paciente en L o H, pues es la tomografía, porque la tomografía nos permite ver si hay pulmón reclutable o no. Muchísimas gracias, doctor. Aquí la enfermera Carmen Velázquez pregunta, ¿qué tipo de daño podría generarle el ventilador? ¿Estos daños serían reversibles? Bueno, hay muchos mecanismos de daño por el ventilador mecánico que se engloban todos en este concepto de BILI o de lesión pulmonar inducida por el ventilador. Uno que conocemos desde hace mucho tiempo es el barotrauma. El barotrauma ocurre por exceso en la presión de la vía aérea y prácticamente rompe la vía aérea del paciente. Generalmente lo que se rompe pues, son las unidades alveolares y entonces puede haber neumotórax, puede haber neumomediastino, puede haber enfisema subcutáneo, puede haber etcétera, etcétera, ¿no? Ese es reversible, ¿no? Requiere algo de tratamiento en muchas ocasiones, pero es reversible. Luego después entendimos que también el volumen en exceso por la sobredistensión alveolar produce volutrauma, ¿no? Entonces también no solamente la presión excesiva en la vía aérea produce daño, sino también el volumen excesivo en la vía aérea. Luego se descubrió también que esta apertura y cierres cíclicos de las unidades alveolares produce una reacción, una respuesta inflamatoria que libera mediadores inflamatorios y que se conoce como biotrauma. Entonces, también hay una inducción de una respuesta inflamatoria local ahí a nivel pulmonar por una mala programación, un mal uso del ventilador mecánico, lo cual también podría ser reversible. Entonces, básicamente hay varios mecanismos el atelectrauma, también se le conoce a esta apertura y cierre cíclicos de los alvéolos, atelectrauma. Entonces, hay varios mecanismos de lesión pulmonar, barotrauma, volutrauma, atelectrauma, biotrauma, todos son reversibles, pero obviamente que el grado de reversibilidad dependerá primero de la gravedad de la lesión pulmonar que ya tenga el paciente por la enfermedad original y segundo de la gravedad que le imponga la lesión inducida por el ventilador mecánico. Hay diferentes grados de gravedad y obviamente que un paciente
si ya de por sí tiene un pulmón muy dañado y luego lo dañamos más con el ventilador, pues es un paciente que puede morir, ¿no? Entonces ya ahí en esa situación, pues ya no revirtió el daño pulmonar ocasionado, pero en la teoría podrían ser reversibles estos mecanismos de lesión pulmonar. Muchísimas gracias, doctor. Adriana pregunta, ¿alguna estrategia de reclutamiento que usted utilice o para titular el PIP que usted recomiende por su experiencia o la que usted usa de forma rutinaria? Bueno, sí, hemos estado utilizando varias de ellas, ¿no? O sea, una manera de lograr la apertura de estos alvéolos es utilizando las que se conocen como las maniobras de apertura o de reclutamiento pulmonar. Igual, hay gente que está a favor de ellas, hay gente que está en contra, hay gente que dice que debe utilizarse solamente en casos específicos con pacientes que no tengan respuesta a otro tipo de tratamiento, y lo que nosotros utilizamos es, sí estamos utilizando en estos pacientes maniobras de apertura pulmonar, incrementando la presión en la vía aérea del paciente. Luego después utilizamos una titulación de la PIP, que eso lo hacemos buscando el nivel de PIP que nos permita tener la mejor mecánica de la vía aérea del paciente, es decir, menos presión pico, menos presión de meseta, menor drive ring pressure. Ahí vamos buscando el nivel de PIP que nos produce la mejor mecánica y obviamente la mejor oxigenación del paciente. Y sí estamos también utilizando posición prono como una medida de reclutamiento alveolar. No tengo ahorita claro qué proporción de pacientes con COVID-19 que hemos tenido han estado en prono, pero sí es una buena cantidad, y lo utilizamos como una maniobra también de reclutar alvéolos, ¿no? Utilizamos el protocolo de dejar a los pacientes en prono un buen rato, el estudio PROSEBA que se propuso hace algunos años, y algunas veces lo modificamos o generalmente lo modificamos con un prono continuo, ¿no? Es decir, no volteamos a los pacientes a supino a las 16, 18 horas, sino que los dejamos en prono un mayor tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Cristian Venegas pregunta, ¿qué modo de ventilación recomienda en CIRA? Supongo que CIRA clásico, no COVID. Bueno, no sé si se refiera a limitado por presión o limitado por volumen. Pero bueno, si es así, cualquiera de los dos es bueno. Ninguno de los dos ha demostrado ser mejor que el otro. Lo que se ha recomendado tradicionalmente es que el operador del ventilador utilice aquel con el cual se sienta más cómodo, maneje mejor, tenga más experiencia en manejarlo. Si es volumen control o si es presión control. Pero sí, muy probablemente ya en los casos de CIRA en el cual la distensibilidad alveolar está muy disminuida, entonces el paciente convenga mejor manejarlo en presión control, porque ahí entonces el riesgo de generar presiones excesivas con el volumen corriente que se esté programando es mayor. Entonces ahí conviene mejor limitar la presión, mejor poner atención en limitar la presión y entonces manejarlo en presión control. Se ha postulado que es más el daño que se puede producir a un pulmón por exceso de presión que por retención de CO2. Es decir, si nosotros manejamos presión control, ¿qué va a ocurrir como efecto deleterio? Que el volumen corriente que entre sea menor y por lo tanto se retenga CO2 y eso nos va a producir acidosis respiratoria. Entonces, bueno, se considera que es menos peor tolerar la acidosis respiratoria que tolerar el exceso de presión en la vía aérea. Y por eso en algún momento se propuso este concepto de hipercapnia permisiva, ¿no? Vamos a dejar que se eleve algo el CO2 porque si no nos va peor con el exceso de la presión. Muchísimas gracias, doctor. Consuelo Alejandrina tiene una pregunta que me parece relevante.
¿Existe personal específico que coloca el ventilador, coloca los parámetros? ¿Qué equipo de protección utilizan en dado caso que sí existe este personal, específicamente tal vez hablando en el contexto del instituto? Sí. Bueno, el personal, no solamente ahorita durante la pandemia, sino en condiciones de trabajo normales, el personal médico, tanto médicos adscritos como residentes, son los que realizan la programación del ventilador, de los parámetros del ventilador. A veces pues es apoyado por el personal de inhaloterapia ya en los movimientos que se hacen en los botones del ventilador, digámoslo así. Pero la prescripción de cuáles son los parámetros ventilatorios que se utilizan en el paciente lo hace el personal médico, personal médicos adscritos, médicos residentes. ¿Qué equipo de protección personal estamos utilizando? Nosotros estamos utilizando un equipo de protección personal que nos permita protección también contra aerosoles. Se ha discutido ya también mucho cuáles son los mecanismos de transmisión de esta enfermedad, de este tipo de virus, y pues parece ser que el mayor riesgo es la transmisión por gota, es decir, gotas grandes que podrían tener una capacidad de infectar limitada a distancias mayores de 1.5 o 2 metros, pero también se ha discutido mucho de que a lo mejor también se generan gotas más pequeñas que pueden viajar más de esa distancia y que por lo tanto tienen una capacidad de contagio mayor. Y ya específicamente en el caso del paciente que está recibiendo ventilación mecánica, o sobre todo cuando se intuba o en los momentos que pueda desconectarse del ventilador mecánico, pues estos sí son momentos en los cuales se pueden generar aerosoles y entonces se agrega este otro mecanismo de transmisión que es por vía aérea. Así que estamos utilizando un equipo de protección personal que nos permita proteger por transmisión por contacto, por gota y por vía aérea. ¿En qué consiste este equipo de protección personal? Nosotros estamos utilizando, yendo de la cabeza a los pies, estamos utilizando gorro, estamos utilizando gogles, cubrebocas N95, una bata quirúrgica impermeable a los líquidos, estamos utilizando guantes, doble guante, estamos utilizando cubre zapatos. Abajo de la pijama quirúrgica, de la bata quirúrgica, estamos utilizando una pijama quirúrgica de tela como las habituales. Debido también al riesgo de escasez del equipo de protección personal, específicamente los cubrebocas N95, hemos estado utilizando también estas caretas, las que están específicamente hechas para ello, que son caretas que traen filtros a los lados, o bien se adaptaron en el instituto unas como caretas como para snorkel, adaptándoles un filtro antibacteriano y antiviral en el puerto de entrada, y esa nos ha funcionado bien. Tienen se empañan menos que los gogles, mucho menos que los gogles, y producen menos lesiones cutáneas en el personal. Entonces, ese es el tipo de equipo de protección personal que nosotros utilizamos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Muchísimas gracias, doctor. También preguntan, ¿cómo veríamos en las curvas a un paciente que tiene PIP y además está teniendo autoPIP? En la curva no lo vamos a ver, en el gráfico no lo vamos a ver. En la curva de presión no lo vamos a ver. En la curva de presión solamente vamos a ver el PIP programado. El autoPIP, si el paciente está haciendo autoPIP, lo vamos a ver en la curva de flujo, que la porción expiratoria de la curva de flujo no llega a la basal y el siguiente ciclo inicia antes de que se complete el vaciamiento de los pulmones. Ahora los ventiladores más modernos nos permiten tener en sus parámetros numéricos que nos muestran en la pantalla, nos permiten tener el valor de autoPIP que el paciente está generando. Entonces ahí lo podemos ver, pero en la curva de presión no lo vemos.
En la curva de flujo, obviamente, vemos que hay autopip, pero no vemos cuál es el nivel de autopip. Ya eso lo tenemos que ver en el valor numérico que nos muestra el ventilador. Muchas gracias. Wilmaro pregunta, ¿la posición prono se puede realizar inmediatamente después de la intubación orotropial en un paciente con COVID? Sí. Jessica García pregunta, ¿tips al momento de la aspiración de secreciones con relación a la ventilación mecánica? Sí, bueno, generalmente hay que darle un poquito de preoxigenación al paciente, dependiendo de la FiO2 que tenga, pues recomendamos utilizar un periodo de algunos 5 minutos de preoxigenación con FiO2 al 100%. Estamos obviamente utilizando aspiración con circuitos cerrados para tratar de no desreclutar al pulmón que ya se haya logrado reclutar, y estamos tratando de aspirar lo menos posible, es decir, no hacemos una aspiración rutinaria del paciente de que le toca aspirarse cada hora o cada 2 horas o cada 6, no, lo hacemos conforme vaya siendo necesario, dependiendo de la cantidad de secreciones que el paciente produzca, y la desventaja aquí o lo desafortunado aquí es que este tipo de pacientes con COVID-19 sí tienen una gran cantidad de producción de secreciones, entonces pues ni modo, hay que estarlos aspirando con cierta frecuencia. Muchísimas gracias, doctor. Esas fueron al parecer todas nuestras preguntas, pero nuevamente le reitero que hay muchísimos comentarios de agradecimiento, de felicitación, que la forma en la que usted dio las explicaciones denotan un alto grado de experiencia, y pues nada más para comentarles a todos los que están como escuchándonos que las ponencias van a quedar grabadas y van a estar en la página de coviduti.salud.gov.mx para que ustedes puedan también nuevamente verlas, o si en algún momento alguno de sus compañeros no pudo entrar a la sesión, le pueden comentar que por medio de este sitio pueden acceder a la presentación del doctor. Muchísimas gracias a todos por su atención, muchas gracias a los que hicieron las preguntas y se animaron, y doctor, nuevamente muchísimas gracias, y aquí es su casa, cuando guste es totalmente bienvenido. Muchas gracias. Solamente un último comentario. Esta es una parte a lo mejor pequeña de lo que significa el análisis de curvas en ventilación mecánica. No hemos hablado nada de asincronías. Hay, por ejemplo, algunas ocasiones en las cuales la tubuladura del ventilador está llena de agua o llena de secreciones y produce alteraciones en la morfología de las curvas. De todo eso no hemos hablado, básicamente por limitaciones de tiempo, porque es un tema muy extenso. Lo que he tratado de hacer es mostrarles cómo se verían unas curvas normales, y a partir de ahí poder identificar aspectos relevantes de los cambios en la morfología de la curva y lo que significan ellos. Pero obviamente dejo la invitación para que puedan revisar un texto ahora existen ya textos solamente de eso, de análisis de las curvas de ventilación mecánica, para que puedan familiarizarse un poco más con ellas y que puedan complementarlo con otras alteraciones que puedan producirse. Y finalmente, utilizar las curvas para monitorizar, ¿no? Porque ahí están en el ventilador, casi, pues yo creo que ya todos los ventiladores que tenemos a la mano. A lo mejor en esta crisis vamos a tener que utilizar ventiladores que ya no usábamos, que ni gráficas tienen, pero bueno, la mayoría de los ventiladores actuales tienen este tipo de gráficas, y ocurre con mucha frecuencia que ahí están las gráficas y nadie las ve. Entonces, las gráficas en un ventilador mecánica no son de adorno, no es para que se vea bonito, no es para que apantalle a nadie, no, sino que son para monitorizar al paciente. Entonces, utilicen las gráficas, obviamente, entre más las utilicen, entre más las analicen, entre más se van a familiarizar con ellas, y mejores diagnósticos van a poder hacer a través de las mismas. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, doctor, y de hecho aquí ya Refugio Sánchez pone otra sesión con los temas que ha mencionado el doctor.
También Urquizo pone cálculos matemáticos respiratorios cuando nos comparte sus conocimientos. Entonces, la invitación está abierta, doctor, nos ponemos de acuerdo, lo cuadramos con su agenda y les avisamos con anterioridad a los que quieran ver estas sesiones que sí tienen un poquito más de profundidad del tema, y como bien dijo el doctor, para que pues puedan leer con anticipación y no llegar en cero a la sesión. Doctor, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego a todos, bonita tarde.